Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué le ha parecido el archivo, en los términos en los que se ha producido, de la pieza política de la macrocausa cursos de formación? Bueno, yo creo que es algo que al menos yo esperaba que sucediera, porque siempre he estado absolutamente convencido, desde la posición de Comisiones Obreras, que nunca hemos dicho, a pesar de la infinidad de titulares que nos han ido colocando, que ahora evidentemente nadie hará lo contrario y por tanto el daño que se ha hecho, la reputación de las personas, la reputación de las organizaciones. Yo nunca vi en Andalucía una concitación de intereses para delinquir y por tanto yo creo que hemos sido desde el sindicato espectadores de primera fila, ¿no? Nunca vi eso. Otra cosa es que haya hecho gente o organizaciones cosas mejor, cosas peor, más irregularidades administrativas o menos. Pero desde luego, desde el punto de vista del delito y de la concitación de intereses para delinquir, yo nunca lo vi eso en Andalucía. Directora de este programa, Esperanza Torres, buenos días. Buenos días. Es decir, que usted no ve la red clientelar que se decía en algún momento. Yo no he visto nunca una red clientelar para delinquir. Evidentemente llevamos meses, años, con titulares permanentemente, incluso acusándonos a Comisiones Obreras de cosas que no tenían ningún fundamento, unas tenemos querelladas, otras, pero al final lo que se ha demostrado es que, al menos con lo que respecta a nuestro sindicato a Comisiones Obreras, nunca ha podido o nos han encausado por temas de formación ni por otras cuestiones que nosotros hayamos estado en esa cuestión. Y creo que tampoco los gobiernos ni las empresas han estado en una opción de juntarse para ver cómo delinquían. Es que yo creo que ahí ha habido... Hace también unas semanas también se archivaban unas diligencias incoadas contra su sindicato, contra Comisiones Obreras, precisamente también por un presunto fraude de subvenciones concedidas a Comisiones Obreras en el año 2012, y el archivo de la causa se ha producido también hace escasamente unas semanas. Entonces, ¿todo esto a qué venía, señor Carbonero? Pues no lo sé, yo creo que... Porque irregularidades ha habido, ¿no? Bueno, yo no voy a discutir si ha habido ha habido irregularidades con empresas. Lo que sí puedo decir es que con lo que respecta a Comisiones Obreras, nadie, absolutamente nadie, ni los jueces, ni la Guardia Civil, ni la policía ha demostrado que nosotros hemos estado en ningún sitio delinquiendo. Nunca. Y por tanto, ese machaqueo permanente de que aquí todo el mundo parece que somos un atajo de sinvergüenza, pues mire usted, no. Yo creo que esto lo ha hecho quien ha promovido todas estas cuestiones no solo ha dañado la reputación de personas o la reputación de empresas o de organizaciones, es que ha hecho un daño espectacular a Andalucía. Otro archivo. Tremendo. Y eso es irreparable. ¿Y quién ha promovido eso, según usted? Bueno, yo no sé quién lo ha promovido. Desde luego, creo que mucho ha tenido que ver el Partido Popular y muchos palmeros que se han sumado a esta cuestión. Y yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero desde luego, con lo que respecta a Comisiones Obreras, en algún caso, a algún medio le hemos puesto querella y hemos denunciado, porque no se puede estar todos los días sacando titulares en los medios de comunicación y nunca desmentir siquiera en el mismo formato que se han hecho repetidas y repetidas veces cosas que se han demostrado que eran farsas. Otro archivo, señor Carbonero, el de una primera pieza del caso ERE, la de Azucareras Reunidas de Jaén. ¿Qué le parece? Bueno, pues mire, a mí me parece que es la consecuencia igual de una instrucción llevada solo y exclusivamente con lo que ha dicho la Guardia Civil en este caso, que es difícil. O sea, usted crea una leyenda, pero después hay que demostrar las cosas. Y yo, que me he leído algún papel de estos, pues puedo decir que esto de que, mire usted, hay un expediente de regulación de empleo porque los sindicatos negocian con los empresarios y nadie, ni tan siquiera el derecho laboral lo tiene en la instrucción en cuenta
la Guardia Civil ni tan siquiera la juez, ¿eh? Y por tanto, claro, los trabajadores no son los responsables de que haya un expediente de regulación de empleo. La Inspección de Trabajo tiene que intervenir, la autoridad laboral tiene que dar, antes, ahora ya le han quitado, el visto bueno. Luego, ¿por qué se genera esa leyenda fundamentada sobre determinados supuestos que cuando se llega a la hora de la verdad, pues no es cierto? Y esto no tiene nada que ver con los intrusos, ni tiene que ver nada con otras cosas que hayan podido hacer otros. Pero la realidad es que no creo que las ayudas, aparecía en un auto hace poco, que más de 100.000 trabajadores, de una forma directa o de una forma indirecta en sus empresas, han sido beneficiados para mantener el empleo, para salir del empleo en mejores condiciones. Y creo que eso no es ningún delito, porque cualquier trabajador, y desde luego nuestro sindicato, Comisiones Obreras, vamos a intentar siempre que los trabajadores no se despidan. Y si se despiden, salgan en las mejores condiciones posibles, ¿no? Pues hablemos de los trabajadores, señor Carbonero, porque esta semana el Gobierno andaluz, lo comentábamos el otro día, ha aprobado la recuperación de las 35 horas semanales para los funcionarios y para los trabajadores públicos de Andalucía. Pero claro, hay un pero. Castilla-La Mancha también lo intentó y el Gobierno de la Nación recurrió porque va contra el decreto que se aprobó a nivel estatal, que sujetaba a todos los empleados públicos y funcionarios a las 37 horas y media a la semana, y el Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de la Nación. Y hay que volver a las 37 horas y media. ¿Esto que ha hecho el Consejo de Gobierno es un canto al sol? ¿Lo va a recurrir también el Gobierno de la Nación? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que es un compromiso que tiene el Gobierno de Andalucía, porque firmó con los sindicatos la recuperación de las 35 horas, no solo en la Administración General de la Junta, sino en el conjunto de la Administración y de las empresas públicas, entre ellas en las que estamos en este momento, ¿no? Y por tanto, creo que es la recuperación de un derecho perdido que quitó el Partido Popular. El problema aquí no lo veo yo tanto en si va a recurrir o no el Gobierno de España, y bueno, al Partido Popular andaluz ya le vale. No puede estar diciendo que va a recuperar derechos y que cuando ellos gobiernen todo va a ser maravilloso, y lo primero que han hecho hasta este momento es decir que van a recurrir la decisión del Gobierno. Pero lo que me parece aún más es que el Gobierno de Andalucía haga determinadas cosas en favor de lo que ha firmado con nosotros y de recuperar los derechos, y esté en una opción el Partido Socialista de permitir que siga gobernando quien ha hecho los recortes y los derechos. O sea, yo creo que esas contradicciones algún día las tendrán que clarificar. Claro. ¿Cómo ve usted esa opción? ¿Cómo ve la situación política en su conjunto? Se está señalando que el día 23, domingo, habrá Comité Federal del PSOE que tome decisión al respecto. En fin, sabe usted la que cayó ayer de agua, quiero decir, sobre la fiesta nacional española, los corrillos que se produjeron y un presidente de gestora que dijo sentirse más comprendido fuera que dentro de su partido. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ve el momento y la evolución que nos ha llevado a él? Bueno, mire, yo soy de los que pienso, y mi organización lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, que es imprescindible que haya un gobierno. Pero desde luego también pensamos que no cualquier gobierno. Y por tanto ha habido desde las posiciones progresistas y de izquierda de este país una dejación de responsabilidades. Y es que cuando los ciudadanos dicen que tiene que haber cambio, no se atreven a que haya cambio porque hay una desconfianza, especialmente entre Podemos y Partido Socialista, por diferentes razones. La conclusión es que la derecha tiene opciones de gobernar, pero yo creo que el Partido Socialista en esta se va a meter en una gorda, porque el problema no son sus militantes, que lo serán, el problema es sus votantes. Y los votantes del Partido Socialista y de la izquierda, muy mayoritariamente, estaban por cambiar las políticas y por cambiar los gobiernos, ¿no? Y por tanto creo que esta operación va a ser y va a terminar con un largo periodo de gobierno de la derecha y del Partido Popular. ¿Pero le quedaba otra o le queda otra al Partido Socialista? Bueno, en este momento... Tal como están las cosas, porque una cosa es lo que se desearía por parte de algunos sindicatos. No sé si le quedará otra o no, pero lo que sí tengo absolutamente claro es que todo nos vale por el nombre de España y la estabilidad. Porque estabilidad no hay
nada más que para ese estatus que está en unas condiciones de vida medianamente aceptables. En Andalucía no hay estabilidad porque hay un paro tremendo, porque nuestros jóvenes no pueden trabajar, porque aquí no se saben que vamos a trabajar. Había una información antes sobre el nuevo sistema de operación de los bancos que significa ni más ni menos el desarrollo de la revolución industrial 4.0, que es la digitalización. ¿Cómo se afronta eso en Andalucía? ¿Qué impacto tiene en nuestro empleo? De eso es de lo que tendrían que estar hablando los políticos y especialmente nuestro gobierno y el gobierno de Andalucía. Y por tanto, creo que es muy importante la estabilidad de España, pero creo que es muy importante la estabilidad de los españoles. ¿Pero se explicarían unas terceras elecciones, señor Carbonero? Pues no sé si se explicaría. Mire, yo estoy absolutamente seguro que si hubiera otras elecciones se explicara, se convenciera y se dijeran cuáles eran las razones, con toda seguridad la gente lo entendería. El problema es que las campañas electorales y todo este tiempo transcurrido no se da sobre un debate de lo que necesitan los españoles y mucho menos en las políticas del empleo. O sea, ha desaparecido el discurso del mundo del trabajo, de dónde la gente adquiere su dignidad, su autonomía financiera, su capacidad de proyectos de vida. Eso ha desaparecido de los debates públicos, de la política. Y evidentemente aquí se está hablando solo del tacticismo. Eso aburre a los ciudadanos y sin ninguna duda cuando no les fomenta el interés por la política, pues fracasa la política. El problema, y con eso termino, el problema lo ha generado la política. Pero la solución tiene que venir de la política. De la solución que resulte y de la situación planteada puede resultar una solución que sea un gobierno, en efecto, del Partido Popular, de estabilidad condicionada, ¿no?, en negociación. Por cierto, el otro día ustedes impactaban con un nuevo informe sobre la relación entre juventud y mercado laboral andaluz, con datos, en fin, como para tentarse la ropa varias veces. Y entre las reflexiones que suscitaba ese informe está la que quiero poner ante usted, la que se pregunta por la eficacia de eventuales planes específicos, porque se decía, un plan específico, decían ustedes, para la juventud dentro del plan específico que Andalucía demanda. ¿Son planes lo que hace falta? ¿El condicionar la estabilidad política en España tendría que ir por ese tipo de medidas o tendría que ir en otro sentido? En fin. Bueno, yo creo que los planes tienen que ser siempre medidas paliativas. Los planes de empleo no son la solución al futuro de las personas. Es la solución de la coyuntura para sacar de una situación de pobreza extrema a mucha gente, ¿no? Pero lo que necesita España y Andalucía es un proyecto de relato de cosas posibles que se pueden hacer y se pueden desarrollar en relación a las infraestructuras. ¿Cómo vamos a hablar de generación de empleo y cómo vamos a hablar de logística si veíamos hace un momento lo que va a tardar el tren a Almería? ¿O cómo vamos a hablar de un desarrollo de la logística y de los trenes, los nudos de la logística de Andalucía, si con Granada y la parte de Algeciras y demás hay una desconexión? O sea, mire usted, mientras más nos estemos situando en la coyuntura, más difícil será diseñar el futuro. Por tanto, es verdad que los planes son imprescindibles, tienen que ser medidas paliativas, pero aquí hace falta una proyección de un proyecto que de verdad ilusione a los ciudadanos porque vean que su desarrollo es posible. Y en este momento yo ni lo veo en Andalucía ni lo veo en España. ¿Cuánto debe significar en ese proyecto la contratación pública, a su juicio? Mire, en Andalucía debe ser mucho, porque el capital andaluz es un capital absolutamente perezoso y rentista. Y no apuestan por... Esto no quiere decir que no haya empresas que son vanguardia, que mejoran, pero incluso a las que han sido más vanguardia, como es Abengoa, fracasa por una cuestión de gestión y si queremos, de cortas miras en relación a cómo se ha gestionado una empresa familiar para convertirla en multinacional. Pero ahí la mayoría de nuestros empresarios son empresarios del servicio o son rentistas. Y evidentemente, si no favorecemos desde lo público la inversión y el desarrollo de la economía, esperando otra vez a ver si podemos construir en las costas, alicatar lo poquito que nos queda por alicatar
en las costas andaluzas, pues desde luego será difícil que salgamos de la situación en la que estamos, ¿no? El acuerdo de cláusulas sociales, perdón, medioambientales del otro día ayuda. El acuerdo de cláusulas sociales, yo creo, lo mismo que soy crítico con otras cosas, creo que es un acuerdo que cuando se desarrolle va a situar a Andalucía en la vanguardia de lo que tiene que ser la responsabilidad social de la prestación de los servicios públicos y del comportamiento de las empresas. Y estoy absolutamente convencido, esto no entra en vigor en este momento, se irá cumpliendo en la medida que vayan cumpliendo las concesiones, pero con toda seguridad creo que es un avance importantísimo para que con el dinero público no se permita la precariedad, no se permita el que se gane dinero por parte de empresas a costa de los trabajadores y sobre todo dando una prestación de servicio mala a los ciudadanos, que es el fin que tiene. Ese acuerdo, por cierto, que supuso una nueva foto de ustedes, los sindicatos, UGT y comisiones obreras, con los empresarios y el gobierno andaluz. Una foto que se repite con cierta asiduidad, pero para determinados y cuestiones muy puntuales. ¿Qué pasa con el acuerdo social? ¿Ya no está ni se le espera? Bueno, nosotros venimos como consecuencia de la situación económica, de la crisis, los recortes. Nosotros no vamos a renunciar nunca a negociar y acordar con las empresas en los convenios colectivos, porque es la forma que tenemos de disputar la plusvalía y la riqueza de las empresas, y con los gobiernos en relación a los ciudadanos. Y evidentemente cuando hay posibilidades de acordar cosas y de negociar cuestiones, la hacemos. Esto es una reivindicación que venimos haciendo comisiones obreras, pues creo que desde empezó a desarrollarse en la administración autonómica, ¿no? Y por tanto nosotros no estamos nunca desapegados a los acuerdos. Quizás los gobiernos, dependiendo de las coyunturas, necesitan más de los acuerdos y de visualizarse que los trabajadores y los sindicatos siempre estamos en disposición de buscar acuerdos porque es la forma que tenemos de avanzar y de mejorar las condiciones de trabajo y de vida. No está aquí Carmen Castilla, pero la unidad sindical sigue intacta, ¿correcto? Para nosotros es un valor estratégico de primer orden, no solo con la UGT, que es fundamental, sino también con alianzas con movimientos sociales, como hemos hecho siempre, ¿no? Aprovechamos para adelantar que Carmen Castilla estará sentada aquí también el lunes. Gracias. Pues atentos estaremos, por tanto, a esa conversación, así mismo. Pregunta en nuestra mesa. Antonio Avendaño. Quería preguntarle sobre una noticia de los últimos días, que usted conoce bien, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, pues equiparando derechos de interinos y de funcionarios, y también de temporales y de fijos. Mi pregunta es, ¿no le da un cierto apuro como sindicato que esta batalla la haya tenido que ganar en solitario una trabajadora y no la hayan llevado esa batalla los sindicatos? Bueno, esa batalla la llevamos los sindicatos hace mucho tiempo y la coincidencia ha sido que este caso ha llegado al Superior de Justicia antes que otro y por tanto la sentencia ha sido la consecuencia de que se haya generado en la opinión pública y en las administraciones esa responsabilidad. Nosotros siempre hemos dicho que era una cosa absolutamente injusta y de hecho ya hemos instado a la Junta de Andalucía que convoque mesa general del sector público para hablar de estas cuestiones porque creo que hay que hacerlo antes de judicializar más, entretener y hacer lo que siempre hace, que esto es una sentencia que se gana allí, que ese trabajador la habrá ganado, pero la batalla hasta que eso se cumpla de forma general es una cuestión larga y de tiempo y que nosotros estamos preparando el sindicato para el asesoramiento y también la acción para que las administraciones cumplan y cómo podemos extenderlo al sector privado, aunque evidentemente hay posiciones contradictorias desde los diferentes catedráticos de Derecho y demás, de cómo podemos afrontar estas cuestiones, ¿no? Le pregunta también Jaime Bretón. Buenos días. ¿No cree una contradicción en el acuerdo de cláusulas sociales el que la Junta de Andalucía le exija a las empresas una serie de cuestiones que ellas mismas no cumplen en relación al pago a los proveedores de la propia administración andaluza? Bueno, será una contradicción del gobierno andaluz. Desde luego, de comisiones obreras no. O sea, nosotros hemos firmado un acuerdo porque queremos que los trabajadores, ese acuerdo le va a beneficiar a los trabajadores y a los ciudadanos. Y por tanto, evidentemente, pues si no le pagan a las empresas,
será una contradicción, pero creo que el acuerdo se sitúa en buscar soluciones a futuro de algo que viene siendo ahora mismo fatal para los servicios públicos. ¿Qué hacen las empresas? Baja temeraria. Como van a baja temeraria, recorte cuando llegan al servicio. Los trabajadores, ¿qué hacemos? Montas una movilización. ¿A quién le afecta la movilización? ¿Al empresario que presta el servicio? No, a la administración. Los trabajadores somos rehenes y, por tanto, la empresa renegocia esa baja temeraria para subir los precios. Esto donde más se ha dado ha sido en el sector de la construcción, en la infraestructura, pero se da en general en todo. Luego, creo que el acuerdo es un grandísimo acuerdo. Ahora, si las administraciones no pagan, será la batalla de las empresas con las administraciones. Y si hay contradicción, pues el gobierno que se aclare. Pregunta Lola Tortosa. Sí, yo ahondando un poco más, a mí yo no entiendo muy bien, se me resulta incomprensible si la Junta rescinde el contrato con una empresa que lleva 2 meses sin pagarle a los trabajadores. Supongamos que la Junta le ha pagado bien a esa empresa. El futuro de esos trabajadores es más negro casi que si siguen trabajando sin cobrar. Es que se van al paro. No. Entonces no entiendo... No, usted me lo aclara. Y otra pregunta que también quería hacerle. En esa guía se echa de menos alguna referencia a los casos de corrupción que ha habido, donde ha habido también empresas que han actuado de mala fe con la administración y no se recoge ahí ninguna prevención. Solamente se recoge en casos de que tengan algún tipo de condena por temas laborales o por temas medioambientales, por el tema de que no estén en paraísos fiscales y también por acoso sexual. Pero no se recoge la casuística que estamos viviendo ahora en el caso de los ERE, en el caso de los cursos, donde ha habido un mal comportamiento también por parte de las empresas. Los trabajadores no se quedan en el paro, porque los trabajadores, en la negociación colectiva, en los convenios colectivos, hay una cláusula que es subrogación. Y es que cambiará la empresa, pero los trabajadores siguen siendo los mismos. Tanto, los trabajadores no están en riesgo, el empleo no está en riesgo ni el servicio está en riesgo. Lo que está en riesgo es que la empresa siga o no con la prestación de ese servicio. Y evidentemente, mire, pues no será la única carencia quizás que pueda tener la guía, que es de recomendaciones, porque el acuerdo es otro. La guía acompaña al acuerdo que tiene que desarrollarse y que tiene que haber un decreto del gobierno. Pero yo creo que la guía cubre casi todas las casuísticas que se puedan dar. Evidentemente hay muchas, seguramente no será la única que no esté, que podía estar perfectamente, porque tampoco la negociación no sé hasta dónde llegó en ese aspecto, ¿no? Pero creo que el acuerdo va a ser más corto que a medio plazo un buen acuerdo que nosotros estaremos vigilando que se cumpla, porque el problema no es firmarlo, lo mismo que los convenios colectivos. El problema es después que se cumple y buscar los mecanismos que se cumplen. Y por primera vez el gobierno andaluz ha aceptado algo que no ha querido aceptar nunca, y es que haya una comisión de seguimiento de estas cuestiones que nunca quiso que hubiera. Francisco Carbonero, secretario general de Comisiones Obreras Andalucía, gracias por estar en Canal Sur esta mañana. Muchas gracias. Y buenos días.